Buenos días. Si les parece, procedo a ir presentando al conferenciante mientras los que llegan un poco ajustados de tiempo vayan entrando y se vayan acomodando. Buenos días y bienvenidos a la quinta sesión de este segundo congreso en torno al catolicismo. Esta quinta sesión se engloba bajo el rótulo de Fe, Razón y Ciencia, segundo rótulo de este nombre en el cartel, y de presentarlo se va a encargar, al cual le agradecemos encarecidamente que esté aquí, nos sentimos muy honrados de su presencia, don Ignacio Sols Lucía, que ahora procedo a presentar muy brevemente. Ignacio Sols hizo la licenciatura de Matemáticas en las universidades de Barcelona y Zaragoza. Se doctoró en 1975 por la Universidad de Zaragoza, investigando en lógica y computación. De 1976 a 1981 fue investigador postdoctoral en la Universidad de París y en la Universidad de California de Berkeley. Fue asimismo profesor titular de álgebra en la Universidad Complutense desde 1982 y catedrático en esta misma universidad desde 1986. Durante el curso 2009-2010 fue investigador visitante en el Instituto de Recerca de Matemática de Barcelona. Su investigación ha versado principalmente sobre geometría algebraica, siendo autor de medio centenar de artículos, algunos de ellos publicados en Annals of Mathematics, la revista de mayor impacto de matemática. También ha publicado algunos artículos en revistas de física y de filosofía. Creó en el año 2000 el Grupo Gesta, de investigación en geometría simplética, uno de cuyos encuentros anuales fue satélite del Congreso Mundial de Matemáticas en 2006, que tiene lugar cada 4 años para hacer entrega de las medallas Field. Fue uno de los 3 conferenciantes españoles plenarios del primer encuentro conjunto de la Real Sociedad Matemática Española y de la American Mathematical Society, que albergó 39 congresos simultáneos. En 2008 fue miembro fundador del ICMAT, Instituto de Investigación Matemática, que fue premiado en la primera edición del Premio Severo Ochoa a instituciones de investigación. En la actualidad es catedrático emérito de la Universidad Complutense, donde imparte docencia y trabaja en la aplicación de técnicas de geometría algebraica a problemas de la teoría de números. Y sin más, pues les doy la palabra y muchas gracias por venir. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias, Bernardo, por invitarme. En esta charla, pues hablaré primero de fe, razón y ciencia en el sentido de separar los ámbitos, claro que son ámbitos distintos y no conviene confundirlos. La segunda parte, pues las relaciones que ha habido de tipo positivo entre ambos ámbitos, y la tercera, pues analizar si realmente ha habido relación negativa entre ambas, o al menos no por contenidos, pero históricamente. Bien, esas eran las 3 partes de la charla. Todos conocéis la idea de Comte, Auguste Comte, en el segundo curso, en la segunda lección de su curso de filosofía positiva, según la cual, pues, en la humanidad, como en la vida de un hombre, hay una etapa de infancia en la cual tiene interés en los temas religiosos, en la religión. Después otra etapa en la cual se pregunta qué profundo de las cosas, y sería la etapa filosófica del joven idealista, y la última, pues, sería la del hombre maduro, el hombre práctico, que ya sabe que esas preguntas no tienen respuesta, y es la etapa científica de un hombre, la etapa científica de la humanidad. Este esquema es de una belleza, porque es sencillo, es simple, y quizás por eso pues, ha influido bastante, ha influido mucho. Según este esquema, pues un filósofo sería o lo uno o lo otro, estaría en una etapa o en otra distinta, ¿verdad? Pero lo cierto es que, claro,
primer filósofo que se suele estudiar en filosofía, ¿verdad?, es Tales de Mileto, que curiosamente también es el primer matemático. Si entendéis con la matemática como algo que seriamente, la matemática como ciencia, con demostración, empieza en Grecia. Está bien toda la gestación anterior, babilónica, sobre todo, también egipcia y en China, pero sobre todo en Babilonia. Grecia, el primer matemático, Tales de Mileto. Casualidad, también el primer filósofo. Vaya, a la primera ruta que ha fallado. Pero es que luego, a continuación, en filosofía se estudian los pitagóricos, ¿verdad? Sí, pero también en historia de las matemáticas aparece los pitagóricos del pitagorismo. Bueno, luego resulta que aparece Demócrito, bueno, también en matemáticas, la demostración de que el área del círculo es proporcional al cuadrado del radio. Demócrito, filósofo, y resulta que también matemático. Aristóteles, bueno, la primera demostración, no que sea suya, pero sí que la conocemos a través de él, de que raíz de 2 es irracional, es de Aristóteles. Ya nos digo, ya si salimos de la matemática y vamos a la ciencia, pues tanto más, ¿no? El primero que clasifica especies biológicas. Bueno, incluso antes de Aristóteles, ¿no?, los sólidos platónicos, porque se le llama al icosaedro, dodecaedro y icosaedro sólidos platónicos, porque son encontrados por Platón, filósofo, pero que tuvo en la última parte de su vida este interés por la ciencia. Bien, ¿sabéis qué? Que estaba escrito en la academia, nadie entre aquí sin saber geometría, sin saber geometría. A geometros me dicen. Bueno, podemos ir siguiendo, ¿no? Hay una revolución después en filosofía, ¿no?, que es el punto de vista crítico, ¿no? En Descartes, todos lo sabéis, los que son direccionados con la filosofía, pero es que también hay una revolución en las matemáticas al introducir las coordenadas cartesianas que las introduce Descartes. Es el mismo que hace la revolución. ¿Esto qué es? Si es que son los mismos. Son los mismos. Realmente falla el esquema. El esquema es bello, simple, pero no es así. Es que en todo hombre hay esa pregunta de tipo científico. Bueno, quizás no en todo hombre se hace preguntas de tipo científico, pero en muchos sí. Y lo que sí hay en todo hombre son las preguntas, pues, de tipo filosófico. Quizás no siempre formalizadas de un modo académico, pero quien dice algo tiene que haber, pues está hablando de la vía de la causalidad para llegar a Dios. Algo tiene que haber, pues, lo que está diciendo es una afirmación de tipo filosófico, ¿no? En este sentido, todo hombre se hace preguntas de carácter filosófico, y entre los científicos seguimos encontrando que casi todos los científicos conocemos sus puntos de vista filosóficos, y algunos como Heisenberg, Werner Heisenberg ya ha escrito un libro que lleva ese título, ¿no? Física y filosofía, filosofía. Bien, no, realmente no corresponde a la realidad, y ya no te digo si entramos en el terreno religioso, ¿no? Empezamos a hablar de científicos que son al mismo tiempo religiosos. Quizás mejor hablar de relaciones entre ciencia y fe, ya saldrán unos cuantos, pero sencillamente concluyo diciendo que es que ese esquema sencillamente no es así, no se da, non datur, ¿no? Es simple, pero no es así. Pero para responder más bien en sustantivo, no solamente pues, dando nombres y mostrando que no es así, hombre, pues yo quisiera decir que lo esencial es que así como la filosofía es una pregunta sobre el ser, sobre la realidad, es el hotis all out, ¿no? ¿Qué hay sobre, es como lo pone, Alfred Northcote, ¿no? ¿Qué hay de todo? La pregunta por la totalidad. En cambio, el científico no, se pregunta por un aspecto muy concreto de la realidad, ¿no? Pues,
pues en el fondo es conocer la materia, ¿no? Y para eso pues tiene que utilizar el método científico en el cual dentro de la materia tiene que focalizarse en un aspecto muy concreto, ¿no? A nivel de las partículas elementales o a nivel molecular o a nivel de los seres vivos, ¿no? En aspectos muy concretos, utilizando ese objetivo que es el método científico, ¿no? Pero claro, el objetivo que necesita para mirar un aspecto, una parcela de la realidad, se convierte, yo diría, en un canuto, porque ve el mundo por un canuto, si de pronto se olvida de que exista el resto, porque ha focalizado para ver un aspecto y dice, después de horas de trabajo en química, dice, todo es química. No, todo es física, y no es que sea todo química, es que hay muchas más cosas, la democracia, la justicia, es algo, pero no va a aparecer en su objetivo, pero hablar de eso no es hablar de nada, hablar de la justicia y de la dignidad humana no es hablar de la nada, es otro aspecto de la racionalidad humana. Es de cierta manera como una red, el ejemplo de la red de Karl Popper. Bueno, siempre a lo mejor el PC estaba citando a otros, nunca se sabe quién es el primero, es un ejemplo bastante citado, ¿no? Es una red lanzada al mar, el método científico en el ejemplo, ¿no? Supongamos que la red tiene una malla de, digamos, 1 decímetro cuadrado. Entonces podrás pescar un atún, lo digo porque yo he pescado un atún, bueno, no digo nosotros que van en la barca, yo una vez, la única vez que he salido a pescar, nos llevamos un atún, en la bahía de San Francisco, un atún, porque son así de grandes, que yo los he visto, pues eso te los llevas, pero no angulas, porque son muy pequeñitas, sencillamente tu método no da para pescar angulas, es que no hay angulas en el mar, no, a lo mejor no hay, pero a lo mejor sí que hay, no lo sabes con tu método. Tu método está para saber si hay atún o no hay atún, porque pesca atunes. Lo mismo ocurre con el método científico, ¿no? Si esto se olvida, claro, entonces ya en vez de ayudarte te está haciendo un flaco favor, porque te está dando una visión muy sesgada, muy materializada de la realidad. Si a este punto de vista positivista, en el cual no hay más conocimiento que el conocimiento científico, le hacemos caso en serio, como es algo pues, que ha llegado a hacer bastante impacto en la sociedad, pues nos encontramos con que las preguntas que son de carácter filosófico se están haciendo que no puede responder, que es la ciencia, porque la ciencia no puede responder a esas preguntas. En una ocasión tenía que hablar, se me ocurrió escribir un artículo sobre el primer libro de divulgación de Stephen Hawking sobre la historia del tiempo, ¿no? Y bueno, pues, me invitaron a dar conferencias de aquí y allá, pues total, porque yo había escrito un artículo sobre eso, ¿no? Pues bueno, y me preguntan, bueno, ¿en la sala grande o en la pequeña, no? El título era Cuestiones filosóficas en torno al origen del universo. Entonces, yo dije, mira, yo no soy muy importante, pero poned la sala grande, porque no es por mí, habéis puesto los carteles por todas partes, y esto se va a llenar, pero no por mí, sino porque el tema interesa muchísimo. El tema interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque en realidad es el tema de la existencia de Dios, es el tema de la creación. Solamente que se está preguntando a la ciencia, a quien no puede responder. Porque es la pregunta de por qué el ser ignora nada. No es el vacío cuántico que tiene sus ecuaciones, no, es la nada. ¿Por qué el ser ignora nada? Porque a veces se juega con eso, es que el vacío de la fundación es vacío. No es el vacío. Yo también conozco esas cosas. Estamos hablando de la nada filosófica, algo muy distinto. ¿Por qué el ser en vez de la nada? O si yo pues se me ocurriese dar, que no lo doy, ¿no? Una conferencia, pues qué sé yo, sobre si las máquinas pueden pensar, pongámoslo al revés, sobre el alma, sobre inmortalidad del alma, o sobre el alma, ¿no?
pues que vendrían unos pocos, ¿no? Pero si pongo, ¿pueden las máquinas pensar? Que para mí una grande, porque todos vendrán, no por mí, sino por el tema. Porque en el fondo es el problema filosófico, de que si somos algo más que mera materia. Pero está preguntado a quien no puede responder. O si, digo, una conferencia, no es que yo dé conferencia sobre eso, pero pongamos, ¿no?, sobre la libertad. Pues bueno, pues 4 o 5 que vienen, pero si es sobre la indeterminación cuántica, entonces claro, problemas filosóficos en torno a la indeterminación cuántica. ¿Por qué interesa tanto eso? Porque en el fondo ese es el mismo problema. Hay lugar para la libertad, está todo determinado. Cuando es un problema filosófico, eso no te lo va a responder en la física. Estaba leyendo Schrödinger precisamente en este sentido. No, la física no va a responderte a eso. Él cree en la libertad. Precisamente hablando de Schrödinger, tengo aquí una cita muy adecuada a esto que acabo de decir. Ese es Schrödinger el que habla. Permítaseme mencionar de pasada el notorio ateísmo y otro tema. Así he mencionado estos 3 temas, porque claro, es que no sé si os dais cuenta de que no he querido que quedase ninguno de los 3 porque no los he escogido al azar. Es Dios, es el alma, es el yo, y es el mundo. Son las 3 ideas puras en la crítica de la razón pura, cuando dice que hay a priorismo también en la razón especulativa. Esas ideas que a priori puras que quedan como posibilidad y después en la explicación práctica y ahora las ha recuperado como reales en la experiencia. Son precisamente yo, mundo y Dios. Son las ideas innatas de Kant. Son los grandes temas de la filosofía. El yo, ese gran tema en Kant, ¿no? Dios, todo el Dios, señor Hegel, ¿no? El panteísmo, ¿no? El mundo todo, no hay más que materia. Eso sería quizás, cada una se vuelve loca y es solo yo, idea puramente inmanente, ¿no? La realidad queda como un átomo X, que es de él, ¿no? Al final se termina perdiendo el vitalismo alemán, ¿no? El acento en el yo, el mundo, Dios, son grandes filosofías. Estoy hablando de los temas fundamentales, perennes de la filosofía, no es ninguna broma. Y preguntados a quien no puede responder qué es la ciencia. Bueno, aquí he dicho que iba a citar a Schrödinger en este sentido, decir, no, es que la idea de Dios no aparece en la ciencia. Claro que no aparece en la ciencia. Es que Dios no es una idea científica. Y el ateísmo tampoco. Es una idea filosófica. Y el agnosticismo tampoco es una idea científica. El alma no es una idea científica. Si alguna vez alguien dice, bueno, es que ya he encontrado el alma en la punta del bisturí, puede estar seguro entonces de que no es el alma. Permítaseme mencionar de pasada el notorio ateísmo confesado de la ciencia, que pertenece, por supuesto, al tema que estamos tratando. O sea, que Dios no aparece en la ciencia, pero que trata de la materia, los libros de física, las matemáticas, dedicado toda mi vida a las matemáticas, os aseguro que no aparece. Una y otra vez se le hace este reproche a la ciencia, si bien injustamente, porque uno se da cuenta que es que no tiene que aparecer. En un modelo de mundo que se hace accesible solamente a coste de eliminar del todo personal, antes se la ha estado mostrando como la ciencia tiene que hacer abstracción de aspectos personales tan importantes, ¿no? Dice, todo eso tiene que hacer abstracción, y dice, claro, es que el modelo del mundo que nos da la ciencia tiene que dejar todos los aspectos
personales, ¿no? Con la justicia, por ejemplo, para concentrarse en estos aspectos materiales. En ese modelo, en esa parcela estudiada por la ciencia, no puede caber un Dios personal. Cuando tenemos experiencia de Dios, sabemos que es algo tan real. Ahora ya no estoy hablando de la experiencia científica, estoy hablando de la experiencia de Dios. Sabemos que es algo tan real como una percepción sensible e inmediata, o como la propia personalidad. No hay sitio para él, como tampoco para ellas, en una imagen espacio-temporal, sometido al espacio y al tiempo. ¿Qué es eso? Someter a Dios al espacio y al tiempo, que es lo que estudia la ciencia. Todo científico honesto nos dirá: no encuentro a Dios en parte alguna en el espacio y en el tiempo. Yo debo ser honesto porque ya os he dicho, en lo que yo hago en las matemáticas no lo encuentro, jamás. Pero al decirlo, se hace acreedor al reproche de aquellos en cuyo catecismo está escrito: Dios es espíritu. El que se queje de que no lo encuentra, estudiando la materia, que no se queje, porque si se queja se hace acreedor al reproche de aquellos en cuyo catecismo está escrito. ¿Cómo le vas a encontrar? Dios es espíritu. La cuestión ya es filosófica, es si solo hay materia o hay algo más. ¿Qué es el espíritu? Claro, uno puede decir, bien, ahí entonces está apareciendo solamente el Dios de la filosofía, no se está hablando del Dios de la religión, y entonces y con esto acabo esta parte, porque a traer a colación una cita de Werner Heisenberg, ¿no? La cual le pregunta a Wolfgang Pauli si él cree en un Dios personal, y dice: ¿puedo formular tu pregunta de otra manera? Le pregunté, está escribiendo él. Yo preferiría formularla así. Primero arranca del Dios de la filosofía como la razón de existencia o causa, la razón de todo. O sea, ¿podemos o puede alguien alcanzar la razón central de las cosas o de los sucesos, de cuya inexistencia no parece haber duda, de un modo tan directo como podemos alcanzar el alma de otro ser humano? Empleo el término alma deliberadamente para que se entienda lo que quiero decir. Así, planteada la pregunta, mi respuesta sería sí. Y puesto que mi propia experiencia no importa demasiado, pero eres humilde y mi experiencia no importa mucho, me gustaría recordarte el famoso texto de Pascal, aquel que llevaba cosido por dentro en su chaqueta. Así es: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y no el de los filósofos y los sabios. Se está hablando del Dios de la religión. Lo dejan claro, como Pascal. Y yo creo que es lógico que sea así, porque imaginaos que realmente, para responder a esas preguntas, esas grandes preguntas, preguntas sobre Dios, ¿no? Hubiese que acudir realmente, como hacen los periodistas, a los científicos, ¿no? Estaríamos en una especie de sociedad seminazi, de impensantes y expertos. Solo podrían pensar en profundidad, solo serían verdaderos seres racionales los que conocen la ciencia, los que tienen esa llave que se llama matemáticas, y los demás les tienen que preguntar a ellos. No sé, yo lo comparo a veces con una especie de torreón, ¿no? Donde están todos abajo, dentro del torreón, y no ven nada, ¿no? Y no ven nada, y hay un anciano con barbas que le dicen: ¿qué se ve desde arriba al torreón? Y él sube la escalera, va, otea al horizonte, vuelve y dice lo que se le ocurre, que muchas veces es así, lo primero que se le ocurre, o el momento que, y después sí, hay Dios o no hay Dios, y todos le tienen que preguntar a él, porque es el que tiene la llave del torreón, que son matemáticas. ¿Pero qué es esto? Y todos los demás no pueden pensar. Yo soy el único que por ser matemáticas puede pensar. Mi madre no puede pensar.
pensar, no se puede hacer con profundidad la pregunta sobre la existencia de Dios, porque ella no conozca matemáticas. Mi madre me tiene que preguntar a mí. Mi madre me tiene que preguntar a mí. De ninguna manera. De ninguna manera. Bien, pues, bueno, quizás esto es suficiente para la primera parte, después llevamos 20 minutos, después de una hora. Yo creo que a lo mejor no puedo consumar la hora si no me enredo demasiado con anécdotas. Entonces, la segunda parte sí, la relación entre ciencia y religión y fe, pues primero desde un punto de vista positivo, ¿no? Hombre, pues alguna... Hombre, yo no diría que toda la ciencia haya nacido del cristianismo, pero porque evidentemente están las matemáticas, ¿no? Y las matemáticas es ciencia pagana, es mucho anterior a Jesucristo, por supuesto, ¿no? Tendría que decir que no es ciencia, y bueno, no lo es en el sentido estricto, que no es conocimiento de la naturaleza. Esto está en el Tractatus Logicus Philosophicus. La proposición matemática no es proposición con sentido. Proposición con sentido es la que puede ser cierta o no ser cierta. Tienes que mirar la realidad para saber si es verdad o no. La matemática, la proposición matemática solo puede ser cierta. Por lo tanto, es proposición sin sentido. Qué fuerte, Wittgenstein, ¿no? Bien, es ciencia muy especial. Pero la ciencia como conocimiento de la naturaleza, la ciencia física, a mi entender, arranca en dos preguntas que pone Aristóteles. Son las preguntas están bien puestas. Es muy importante en la investigación las preguntas, ¿no? De acuerdo, Aristóteles es un pagano. Si queréis, podríamos decir que en ese sentido el arranque está en Aristóteles por haber puesto las dos preguntas correctas. En página y media están, ¿no? Sobre el movimiento natural, lo que decimos caída libre, de los graves, y sobre el movimiento violento o forzado, que es lo que sucede cuando imprimes una fuerza a un móvil. Pero la primera respuesta es mucho más tardía, en torno al año 530, precisamente de un cristiano, Juan Filopón de Alejandría. Es el primero que dice que no es cierto que sean de distinta sustancia los astros que la Tierra, que había 4 esencias, que había una quinta esencia que era la de los astros. Dices, no, corta con esa visión pagana, en cierta manera panteísta, ¿no? Que los astros eran de otra sustancia porque era divina esa sustancia. Dice, no, en su mente cristiana dice, no, todo es materia. Y por lo tanto tiene la idea de que si llegamos a entender el movimiento aquí, también haremos entender el movimiento ahí, en los cielos, como realmente ocurrió. Y se plantea los dos problemas, y hace la prueba. Dice, comprobarás, escribe, que si dejas caer dos cuerpos, uno varias veces más pesado que el otro, caen aproximadamente al mismo tiempo. Toma, año 530. Juan Filopón de Alejandría, cristiano nestoriano. Y sobre el movimiento forzado dice, no hace falta una fuerza para que un cuerpo se mueva. Retirada la fuerza conserva su inercia, que llama ímpetu. Y toda la filosofía, toda la gestación de la física, que hay mucha gente que cree que comienza en el año 1687, verdadero año de gracia, con la publicación de la obra de Newton, filosofía naturalista y de matemática, pero no es así. Solo hay una gente que se cree, cuando un rascacielos que empieza ahí, no, hombre, no, tiene mucho más por debajo, tiene siglos y aquello se ha gestado. Es la gente que cree que sale una criatura y que le ha traído una cigüeña de París, ¿no? O que los sapos, como creían, que salían de las gotas de agua, los que creen que todo comenzó de golpe en el siglo XVII, son los ignorantes de la historia de la ciencia. Una gestación medieval
que arranca con estos, que sigue con el Islam, porque todo lo que yo diga de religión no vale solo para el cristianismo, vale para el Islam. Al-Khwarizmi, el creador del álgebra, a la que yo me dedico, ¿no? Llegan las escuelas, la escuela de Averroes, que es la correcta, la que da la interpretación correcta del movimiento, la otra, la que estaba errada, la de Benpache, ¿no? Llegan aquí a España, estos dos eran españoles, los dos, de Zaragoza y de Córdoba, y luego pasan al mundo cristiano, y en el mundo cristiano, en las primeras universidades, se definen los conceptos correctos, el concepto de movimiento uniformemente acelerado, velocidad media, teorema de la velocidad media. Esos teoremas son del siglo XIV, de las universidades medievales, de la oscura Edad Media. Pero si la ciencia sale de la oscura Edad Media, pero si dice Alfred Northrop Whitehead, coautor con Bertrand Russell de los Principios Matemáticas, dice la fe en la posibilidad de la ciencia nació de la teología medieval. La teología medieval es un aspecto que retratar más tarde. Ahora estamos viendo la historia, pero luego las ideas que impulsan esta historia, quizás volveré incluso después a tratar a citar a Whitehead y algunos otros que vienen de ideas parecidas. Parecida dirá Einstein y lo dirá también Planck, reforzando lo que dice Whitehead. Bien, llega pues sí, hasta a través de toda una gestación medieval, que por cierto, gestación que termina aquí, porque en el siglo XVI, ya no es Edad Media, digamos, es ya el abutment de la Edad Media, ¿no? El que Domingo de Soto, segoviano, es el primero que dice que los cuerpos caen en el vacío con un movimiento uniformemente acelerado en el tiempo. Esto es Domingo de Soto. Quien experimentalmente demuestra, entre comillas, digamos, pero tiene la evidencia de que es así con unos experimentos. Yo hace unos años tuve ocasión de estudiarlos y son ingeniosísimos, ¿no? De Galileo Galilei, años 1602, 1604, 1608, es Galileo Galilei, pero casi un siglo antes había sido enunciado y explicado en esta universidad, 1722, 1723. Y explicado que la resistencia al movimiento no es solamente del medio, sino que hay una resistencia interna, lo que llamamos masa inerte. Es un concepto fundamental para la física, el concepto de masa, y es debido a un segoviano, un dominico, que es Domingo de Soto, que lo enseñó en esta universidad, luego en Salamanca, que lo escribió y lo tenéis en la Biblioteca Nacional. Bien, y luego los creadores de la ciencia, ya cuando ya arranca con un incendio, ¿no? Pues Copérnico, Nicolás Copérnico era canónigo de Frauenburg 5 veces, rector de la catedral. En 1537 fue nombrado, estuvo a punto de ser nombrado obispo. Copérnico, primero que dice que la Tierra, bueno, en realidad vuelve a la teoría de Aristarco de Samos, que la Tierra se mueve en torno al Sol, y no al contrario. Y él dedica su obra a Pablo III, que tendría que haberlo hecho a lo anterior, a Clemente VII, porque a través de Giesemann le llegó el encargo de poner de esa manera la base de la reforma astronómica. La reforma astronómica, dirigida por Christopher Clavius, está basada precisamente en la teoría de Copérnico, en el modelo de Copérnico. Y estoy hablando de 1582, cuando era estudiante, entonces estaba empezando a estudiar Galileo Galilei.
Aquí, desde 1561, en España, en la Escuela de Estrellos se enseñaba ya el copernicanismo. Nunca se ha dejado de enseñar el copernicanismo en España, nunca. Bien, he citado a Copérnico, mismo Galileo. El gran drama de Galileo es porque era un hombre creyente, profundamente creyente. Por eso fue un drama todo lo que ocurrió, mucho más que el hecho de estar recluido en Arcetri. La reclusión en algún momento fue un problema porque tenía que ir a Florencia, al final se le transmitió para que le quitasen las cataratas, pero el problema sobre todo, más que el de la reclusión en su propia Biblia, fue el que hubiese sido la Iglesia, cuando él se consideraba hijo de la Iglesia. Todo lo que he querido hacer ha sido servir a la Iglesia. Escribe en las cartas, las estoy leyendo porque estoy intentando hacer un libro, nunca lo puedo terminar sobre el tema, ¿no? Pero es conmovedor leer las cartas, escribe, siempre vuelve y vuelve en las cartas sobre ese tema. He citado a Galileo. Luego, ¿quién tendría que dar? Newton. Bueno, es que Newton escribió libros de teología, de teología semi-arriana, no la conozco, hablo de oídas y de alguna conferencia sobre la teología de Newton. Luego Leibniz es casi se podría decir el primer ecumenista que intentó seriamente intentó volver a unir el protestantismo con el catolicismo. Bueno, estoy hablando de los creadores de la física, ¿no? Y ya nos digo, ya pues si seguís, ¿no? Luego, ¿quiénes vendrían? Bueno, la física ya con coordenadas generalizadas, es como es realmente practicable, porque si es de ciencia, sabéis que con solo las leyes de Newton, como no tengas las coordenadas generalizadas, no te comes una rosca, ¿no? Hace falta toda la física generalizada de Euler-Lagrange. Euler es un profundo creyente calvinista, con obra teológica también. Lagrange era católico, era del norte de Italia, era de Torino. También es un hombre creyente, ¿no? Podríamos ir siguiendo, ¿no? Esto por hablar de la mecánica, si hablamos del electromagnetismo, pues nos encontramos lo mismo, Volta, todo comienza con la pila de Volta, ¿verdad? Porque ya puedes crear corrientes y puedes estudiar la electricidad. Pues era catequista, Volta. Claro, no Wonder, porque es que era italiano, ¿no? Los otros que cite, pues claro, pues eran anglicanos, porque están en Inglaterra, ¿no? Ampère, es católico, porque está en Francia, ¿no? Faraday, pues era un hombre religioso que tenía al lado de su laboratorio experimental, pues había puesto una capilla, pues anglicano, claro, y el que le sigue matematiza todo aquello, que es James Clerk Maxwell, era un hombre profundamente religioso anglicano. Luego, que aquello tiene soluciones en el vacío, que son las ondas electromagnéticas, me refiero a soluciones a las ecuaciones de Maxwell. Es Hertz, ¿no? Las ondas hertzianas, pues también es un hombre creyente, ¿no? Y podéis seguir, y el que luego implementa esas ondas para poder usarlas en radio es Marconi, premio Nobel, también católico, también creyente, ¿no? Así podríamos seguir, ¿no? El efecto fotoeléctrico, el de Compton, pues también, ¿no? Podéis contar todos los que queráis, que toda esa historia que nos ha contado Compton es mentira, sencillamente, de verdad os digo, es mentira. Yo lo digo porque yo lo que controlo más es esto, la física, bueno, o las matemáticas, pues si os digo matemáticas, es que son todos, ¿no? El cálculo infinitesimal, ¿no? Que es la madre del cordero, ¿verdad? Pues, Cavalieri, ¿no? Cavalieri era un jesuato, una obediencia extinguida, ¿no? Los jesuatos, ¿no? Luego seguís, ¿no? Reguarda de San Danza, era un jesuita que enseñaba aquí, en el Escorial, de él es que la diferencial del logaritmo de x es diferencial de x partido por x, ¿verdad? Lo que todos conocéis. Pues bien, aquí, en el Escorial. Bueno, luego Barrow, que es el antecedente inmediato de Newton, que le pasó los papeles a Newton, sigue tú, le dijo prácticamente. Isaac Barrow, el de la guerra de Barrow, cuando enterarás, ¿verdad? Era un sacerdote americano. Bueno, todos, ¿no? Ya os he citado a Newton, a Leibniz también, luego la justificación del cálculo, cuando ya vamos a justificar todo esto. Cauchy, pues Cauchy era un católico también, conservador, monárquico, muy
diríamos de ultraderecha, pero bueno, de hecho, para lo que aquí importa es que era creyente. Luego, pues, bueno, Gauss era creyente también, que esto era luterano. Esto, en esa fundamentación del cálculo hemos visto cómo se inicia. Pues habría que hablar de Bernard Riemann, ¿no? La integral de Riemann, ¿no? Pues Riemann era un pastor luterano, había estudiado pastor luterano, y le debemos la matemática que hizo, a que tenía panicus fori, y no se atrevía a predicar. Y de vez en cuando lo intentaba y volvía otra vez a la ciencia porque no era incapaz de predicar, ¿no? Menos mal. Gracias a eso tenemos nada menos que Bernard Riemann en la ciencia, ¿no? Pero lo que aquí importa es que todo este esquema de Comte, que no sé si ha sonado bello cuando lo he dicho al principio, es falso, ¿no? Y bueno, si seguimos con ya la fundamentación de todo aquello, a continuación Cantor. Cantor era un hombre luterano, pero filocatólico, que encontró en la religión el consuelo para todas las faenas que le hicieron. En el inicio de su teoría, con los números transfinitos, se las hicieron pero buenas, ¿no? Y el hombre encontró la de poner consuelo, ¿no? Luego, bien, ¿vale? Lo encontramos ya cuando se formaliza la teoría de conjuntos. Russell es todo lo contrario, como sabéis, ¿no? No era religioso, pero sin embargo el otro, el que demuestra que esa teoría de conjuntos no pueden ser, sus axiomas no pueden ser mostrados consistentes, es Kurt Gödel. Kurt Gödel era un viejo católico. Viejos católicos son los que no admitieron la infalibilidad. Era viejo católico. Esto, y tiene escritos también de tipo filosófico, platónico, los he leído. Bueno, si seguimos, si luego entráis en la teoría de computación, el creador no es creyente de ningún modo, que es Alan Turing, pero que implementa aquello, se adelanta a Turing, bueno, hay una carrera entre los dos, es von Neumann, es el genio de genios, ¿no? Pues esto es un converso al catolicismo. Luego hubo sus más y sus menos, pero murió católico, y además citando a Pascal. Como que lo ha citado. ¿Quién lo ha citado? Schrödinger me parece. No, Heisenberg lo ha citado a Pascal. Esto. Bien, sí, bueno, aquí he dado muchos datos, pero claro, aquí lo importante, tanto lo que he citado, matemáticas y física, pero es que luego os vais a otros campos y bueno, os vais a la química y es Lavoisier que le cortó la cabeza la revolución liberal. Si en vez de haberlo hecho, hubiese hecho la Inquisición, todo el mundo sabría quién era Lavoisier. Salía a la calle y le preguntaría a cualquiera, oiga, usted, ¿sabe quién es Lavoisier? ¡Hombre, claro! Pero, a ver, yo ahora pregunto quién fue Lavoisier. Pues Lavoisier es el padre de la química, padre de la química. Guillotinado, sí. Sí, la revolución no tiene necesidad de química, se dijo. Cuando se le jugó. Con otra ciencia, a la medicina, bueno, Pasteur, si os parece, Pasteur, padre de la medicina moderna, pues era un católico practicante, rezaba el rosario, se cayó el rosario, y la conversación en la cual eso dio lugar, no la traigo aquí, ¿no? Pero es graciosa, ¿no? Pero recuerda esto, ¿no? Bueno, la genética, pues Gregorio Mendel es el padre de la genética, ¿no? Por cierto, se considera el descubrimiento más importante, muchos consideran del siglo XX, es la expansión del universo. Bueno, todo el mundo sabe que la teoría del Big Bang es del sacerdote astrónomo belga Georges Lemaitre. Pero todo el mundo diría la expansión del universo es de Edwin Hubble. No, señor. Un artículo de Nature de noviembre del año 2012 nos recuerda lo que muchos saben, y es que la expansión del universo no es de Edwin Hubble, es del sacerdote astrónomo belga Georges Lemaitre, 2 años antes, 1927. Todas las galaxias que observa desvían al rojo, lo cual significa que se están alejando entre sí y que el universo se está expandiendo. Esto lo dijo 2 años antes en un artículo Georges Lemaitre.
Bueno, total, he puesto muchos casos, también he citado gente que no son creyentes también. Y luego también religiosos que no son cristianos, Abdul Salam, de los tres que hacen el modelo estándar, que ahora se ha encontrado la predicción. Primero se encontró la corriente neutra, que dio una conferencia aquí, estaba llena la sala, estuve allí, ¿no? Terminó diciendo Dios es grande. Así terminó la conferencia, ¿no? Se acababa de encontrar la corriente neutra, la primera predicción, y la segunda predicción, que fue el bosón de Higgs, hace muy poco que se ha encontrado, pero nombre religioso, musulmán. O sea, no, yo hablo del cristianismo, pero lo mismo podría decir del Islam, obviamente. Esa visión. Sí, porque así entro en lo que a continuación quería decir, y decir, bueno, vale, pues ahí está la historia. Cierto, las matemáticas han nacido en el mundo pagano, pero ha habido que esperar al mundo cristiano para que se dé esa fe en que podíamos conocer la naturaleza y esa inquisición de la naturaleza, esa pregunta acerca de la naturaleza, ¿no? Es casualidad, es mera casualidad, y son muchos los que dicen, no es una casualidad. Fue, lo repito la cita, porque esa me la sé de memoria, porque es corta, ¿verdad? Fue la fe en la posibilidad de la ciencia derivó de la teología medieval. Es la concepción medieval del mundo y de Dios, de que el mundo estaba creado por un ser inteligente, luego tenía leyes, y el hombre es imagen y semejanza de Dios. Luego su mente era como la mente de Dios, luego podríamos conocer esas leyes. Yo puedo citar al propio Kepler, hablando de sus leyes. Dios quiso que las reconociéramos al crearnos según su propia imagen, que reconociéramos las leyes, quiso que las pudiésemos reconocer al crearnos según su propia imagen, de manera que pudiéramos participar en sus mismos pensamientos. Johannes Kepler. Cito a Einstein. La ciencia solo pudo ser creada por quienes están profundamente imbuidos del anhelo de verdad y comprensión. La fuente de estos sentimientos proviene, sin embargo, de la esfera religiosa. A ella pertenece también la fe en la posibilidad de que las normas que rigen al mundo de los existentes sean racionales, esto es, asequibles por medio de la razón. No puedo concebir a un auténtico científico que carezca de esa profunda fe. Todo esto puede expresarse con una imagen. La ciencia sin la religión está coja. Y la religión sin la ciencia, ciega. Esa es otra cita de Einstein. Y otra cita parecida de Max Planck, quien inició con la teoría cuántica. No es la mecánica cuántica, la mecánica cuántica es muy posterior, esto es 1900, el otro es 1924, tesis doctoral, que es en 1925, de Broglie, otra persona que era católica y muy preocupado, escribió sobre estos temas de religión y ciencia. Sí, o sea, yo no voy a decir que todos sean cristianos, lo que digo es que no es verdad este esquema que nos ha planteado, propuesto Comte, como si fuese un dogma. Bien, decía que iba a citar a Planck, lo que voy a decir es muy parecido a lo que dice Einstein. Dice, nunca puede darse una verdadera oposición entre la ciencia y la religión. Cualquier persona seria y reflexiva se da cuenta, creo yo, de la necesidad de reconocer y cultivar el aspecto religioso presente en su propia naturaleza, si quiere que todas las fuerzas del alma humana actúen conjuntamente en perfecto equilibrio y armonía. Y realmente no es accidental que los mayores pensadores de todas las épocas fueran almas profundamente religiosas, incluso si no mostraban en público sus sentimientos en este sentido. Max Planck. Bien,
quizás uno puede decir, bien, pues bueno, hay por lo menos una ciencia importante que es creada por un hombre agnóstico, ¿cierto? Que es el evolucionismo. Bueno, para empezar, son dos, Wallace, que incluso publicó antes, el hecho de que evolucionaban las especies al mecanismo de selección natural, eso es Darwin, Wallace era creyente. Y Darwin, no, pero es una evolución posterior. Una evolución posterior, tengo entendido, no soy un experto en la vida de Darwin, que es por la influencia del hermano del beato Newman, el cardenal Newman. Henry Newman, el hermano era Francis, ¿no? Pues por influencia, pero no por su propia ciencia, que la hizo siendo creyente y nunca la vio como compatible. No conozco la vida de Darwin, ¿no? Pero al decir que la hizo siendo creyente, pues lo colijo de esta cita final que me encontré en El origen de las especies. Son las últimas palabras del origen de las especies. Hay una grandiosidad en esta visión de la vida, con sus diversos poderes. Habiendo recibido el aliento original del Creador, having been originally breathed by the Creator, habiendo recibido el aliento original del Creador en unas pocas formas o en una sola. Qué acertado es esto. Quizás es una sola ley, ¿no? Y en que mientras este planeta rodaba siguiendo la ley fija de la gravedad, hayan evolucionado y estén evolucionando desde un comienzo tan simple un sinfín de formas bellísimas y maravillosas. Así termina el origen de las especies de Darwin. Bien, pues sí hemos visto que tanto por su historia, como pues por sus contenidos, pues hay una relación, es esa mente la que les llevó a ese conocimiento de la realidad que llamamos ciencia, ¿no? No por casualidad, como ellos han dicho, nació en el mundo de las personas que tienen esta cosmovisión. En relación negativa, hombre, relación negativa tendría que hablar por sus contenidos y luego desencuentros en la historia. Bueno, abreviando, pues por los contenidos, yo realmente no veo. Yo he pensado en ello, pero yo digo, las filosofías que se oponen a la religión, que para mí son el materialismo y el determinismo, no se me ocurre otro, vale, el escepticismo, el materialismo y el determinismo. Si a nadie le ocurre otro. Si uno es escéptico, pues puede ser religioso, no si es materialista tampoco. Si es determinista, pues todo está determinado en la responsabilidad moral, ¿no? Pero es que ninguna de ellas recibe respaldo de la ciencia, ¿no? El agnosticismo no lo recibe porque precisamente la ciencia es un saber, ¿no? Si tú crees que no se puede saber, pues apaga y vámonos, ¿no? El materialismo jamás podrá ser apoyado con la ciencia, porque la ciencia, por definición, es atea, en el sentido, entenderme, en el sentido de que solo puede ver la materia, ¿no? No puede decidir si hay algo más o no hay algo más que materia, porque es un objetivo solamente para ver la materia, es una discusión de la materia, que solo ve la materia. El materialismo nunca puede tener un apoyo de la ciencia, ¿no? Y el determinismo sí que podría, realmente, sí, una filosofía determinista iría en contra de la responsabilidad moral, pero no recibe, creo yo, apoyo de la ciencia, porque precisamente en la mecánica cuántica vemos los observables como aleatorios, ¿no? Pero la realidad no está determinada. No veo qué postura filosófica que se oponga a la religión puede encontrar fundamento en la ciencia. Sencillamente no lo encuentro. Y como debo ir abreviando, quizás desencuentros de carácter histórico, ¿no? Bueno, pues todos tenéis en mente el mismo, ¿verdad? El caso Galileo. Yo conocía a uno que decía, es verdad, ahora dígame otro. Prohibir a las... No, porque siempre se ponen los mismos, ¿verdad? Perdón.
No saben ni lo que iba a decir. Por eso sí. Prohibir a las mujeres leer libros como por ejemplo los de Copérnico. Vale, estupendo, estupendo, pero ese es el mismo caso, es el caso, cuando he dicho Galileo es el caso Copérnico, guión Galileo. No, pero estamos entrando en cuestiones de sexo. Sí, no, pero es que de ese es el que voy a hablar. Ah. Sí, de ese es precisamente del que voy a hablar. Lo que quiero decir antes es que el caso este de el copernicanismo, cuando he dicho Galileo, he querido decir el debate en torno al copernicanismo. No, como no voy a reconocer que ahí hubo una confrontación, sí, enseguida iré a sí. ¿Podría ser el incendio de la biblioteca de Alejandría? Sí, exactamente. ¿O es que exactamente, es que es exactamente de lo que iba a hablar. He dicho. Lo que se citan son los dos que le acabo de citar y dos que no me valen, porque son, uno de ellos es el caso de, siempre se cita, el caso de Giordano Bruno, pero Giordano Bruno no era un científico. Decía que no había leyes para los astros, que no había que buscar leyes en la naturaleza, porque en realidad era panteísta y a Dios nadie le impone leyes, ¿no? Y el otro que se cita es Servet, ese sí que fue quemado en la hoguera, sí, pero he dicho antes la Iglesia católica, eso fue el calvinismo, es más Calvino que estaba en el presente. Entonces, realmente, para encontrar otro caso, real, verdadero, tienes que retrotraerte 1200 años y te encuentras con algo que no ocurrió y con algo que sí ocurrió. Lo de la biblioteca de Alejandría no ocurrió, fue destruida, pero no fue destruida por los cristianos. Lo otro sí que es verdad. Pero pudieron ser los judíos también. Ahora, en la primera destrucción del reino de Julio César, cuando el incendio del Pireo que se propaga, él la niega, pero luego Suetonio y Luciano Séneca dicen que sí. Que fue parcial. Luego está la de Marco Aurelio, la más importante, año 175, en la rebelión, al sofocar la rebelión de Alidio Casio. Después están las de el siglo III, las destrucciones progresivas, la de Valeriano, Caracalla, la principal, la de Aureliano, y esa es la principal, ahí queda de todo historia. Y los libros se llevan entonces al Serapeo, al templo de Serapis. No es la biblioteca de Alejandría, es el templo de Serapis. Y lo que sabemos es el testimonio de Paolo Orosio, que lo que dice es que estuvo la orden de desmantelamiento de los templos paganos, que el obispo Teófilo de Alejandría consiguió de Teodosio I, el emperador, de desmantelamiento de los templos paganos. Y se dice, y es todo lo que sabemos, que en algunos de esos templos se encontraron cofres con libros, y fueron los nuestros y se los llevaron. Lo que se especula es que probablemente fueron a la biblioteca de Constantinopla, que acababa de nacer, y que pasa a tener 300.000 ejemplares en torno. Es lo que se cree. Lo que sí que es verdad es el tema de Hipatia, que además hay mucha gente que lo une, ¿no? Uno es 391 y el otro es 415 y 416, lo de Hipatia. Y lo de Hipatia, lo que no es verdad que fuese San Cirilo de Alejandría. Hay el testimonio de Sócrates alejandrino, que lo que nos dice es que unos cristianos, una mob, mob por el en inglés, ¿no? Una muchedumbre, una turba, alentados por el lector Orosio, si dijésemos el sacristán, el monitor, no era San Cirilo de Alejandría. Bueno, era un cristiano, pero no se diga lo que no es cierto. Hicieron lo que hicieron con esta mujer. La lincharon. Y el oprobio cayó sobre toda la iglesia y se lamenta, no recuerdo con qué palabras, estoy hablando de unas 15 líneas, se lamenta, no conocemos más, de que el oprobio cayó sobre toda la iglesia de Cirilo. Y es una pena, dice él, porque nada hay más contrario al espíritu cristiano que lo que aquellos hombres hicieron. Es como aquello que dice que caiga una lluvia de azufre y fuego, y dice Jesucristo, y dice, no sabéis a qué espíritu pertenecéis. Pero, digamos, algo, sí, la chida voy a tu no, es que esto es otra cosa, es de lo que estás hablando tú. Sí, no, sí, no se siente tan... No, vale, de acuerdo. No, está bien. Es que estoy nervioso porque me quedan 3 minutos para terminar. Pero luego va a haber un turno de preguntas. Bueno, si quieres... Vale, está bien. Entonces, no, si te va a olvidar, prefiero que hagas la pregunta ahora.
No, que es que No, porque no, si no. no se siente tan culpable la Iglesia sobre lo de Hipatia, ¿por qué luego coge la leyenda de Hipatia y la convierte a Catalina de Alejandría? Ese outcome que acabas de citar, no lo conozco. Yo lo que conozco, lo que te puedo decir de Hipatia, lo que yo conozco como historia de la ciencia, es que lo que sabemos de ella es, o por el historiador Suidas, que es el que nos dice que ella, que parte de, que ella hizo un comentario a las obras de Diofanto de Alejandría de Aritmética, lo que sabemos por su propio padre, que dice que le ha ayudado en los comentarios a Ptolomeo, que le ha ayudado a su hija, y sabemos también por su discípulo, Sinesio de Cirene, obispo de Ptolemaida, que le escribe cartas a ella, y solo tenemos las que él escribe, no las que ella contesta. Y solamente con las que ella escribe podemos rehacer algo de la vida de ella. Pero para cuando ella muere ya había muerto antes este obispo Sinesio de Cirene, ¿no? Entonces, todo lo que acabo de decir es todo lo que sé de ella, pero yo también me parece que puedo decir que es todo lo que se sabe de ella, me parece. Pero esto que acabas de decir de Catalina, yo debo decirte que no te puedo contestar. Me gustaría hacerlo, pero es que no sé ni siquiera quién es Catalina de Alejandría. Pues es una persona que es muy parecida a la historia de Catalina, que pues la mataron la Iglesia porque ella convertía a la gente en cristianos y tal. Entonces la gente pues tenía miedo a que una mujer pudiese tener dominio de tanto conocimiento, entonces la mataron. Pues eso es muy interesante, es muy interesante porque y hay muchos cuadros, porque no es la primera vez que yo digo esto públicamente, no es la primera vez que lo digo públicamente. Y a mí me gusta porque al hablar públicamente siempre te cuentas con alguien que te da un dato que dices Catalina de Alejandría, y cuando vuelvo a casa miraré, entonces cuando diga esto diré, y hay otro caso más, por lo menos ya no es el caso de Galileo y lo que pasó con esta mujer, ya son 3, estupendo. Ahora estamos hablando de 2000 años de existencia, de ahí a decir la constante oposición de la religión, de la Iglesia de la religión. Y no obstante, en el caso de Galileo, que como digo yo, como llevo siempre a editar ese libro que nunca acabo, que sigo publicando artículos de vez en cuando, algo conozco, he leído, he pasado muchas horas leyendo las cartas y los artículos originales, de algo conozco, y todos los documentos de los dos procesos, porque uno fue, digamos, el tema del copernicanismo y luego el copernicanismo, lo que decías, y luego lo de Galileo, ¿no? Y bueno, claro, en esencia, y sobre todo porque me quedan 2 minutos, lo que puedo decir es que en el caso de Galileo, evidentemente no soy yo quien va a defender lo que dice la Iglesia, ni mucho menos, ¿no? Pero en el aspecto científico tenía razón, porque la Iglesia decía, esto es una hipótesis, y no se puede enseñar como demostrado lo que no está demostrado. Y es que la demostración que daba Galileo es falsa, la de las mareas. La correcta es la de Kepler. Y es que la causa de las mareas es la atracción de la luna. Bien, esto, pero la Iglesia no tendría que de ninguna manera entrar en un tema científico. Eso no ha ocurrido y en realidad no ha vuelto a ocurrir. Porque si ahora habrá un debate y algunos dicen, bueno, pero el evolucionismo no, la Iglesia jamás ha condenado el evolucionismo, no ha vuelto a ocurrir. En ese inicio de la ciencia hubo ese malentendimiento, tampoco es verdad que se condenase como herejía, fue porque vehementemente sospechoso de herejía, pero condenado de vehementis. De todas maneras, a mí me escandaliza el caso de Galileo, probablemente más que a vosotros, ¿no? Porque lo conozco con detalle, que fue una cosa muy personal, muy enconada, mucho más de lo que imagináis, hubo un asunto personal muy fuerte, pero yo no creo que aquello frenase la ciencia, porque la ciencia ya era copernicana antes y siguió siendo copernicana, y bueno, pues en las introducciones de los libros decían que aquello era hipótesis y por lo tanto se podía explicar como tal, y a veces me lo ponían, ¿no? Y menos aquí en España, porque en España, en el índice español, nunca entró la prohibición
esta del copernicanismo, nuestro entendimiento. Bien, perdona, cuando antes me has querido preguntar, ¿no? Porque es que tenía yo, no, te pido perdón, pero es que tenía digamos, la inquietud de que no me iba a llegar el tiempo. Al final me ha llegado para poder terminar, pero pregúntame ahora otra vez ya eso mismo. No, es que tengo otra pregunta de antes. Venga, vale, si no se te olvida, de cuando habías dicho sobre... A mí me ha gustado mucho lo que has dicho, que el principio de la ciencia empieza en el pensamiento medieval. O sea, que los cristianos también estaban abiertos, ¿no?, a la ciencia, ¿no? Y a mí, cuando hablas de ciencia, cuando hablas de química, por ejemplo, pues lo primero que me viene a la cabeza es un alquimista, ¿vale? Entonces, a mí me sorprendió mucho porque yo he empezado a leer ahora a Santo Tomás de Aquino, me ha interesado mucho, estoy un poco abierta a él, ¿no? Pues me he leído el tratado sobre la verdad de él y luego pues me sorprendió mucho encontrarme tratados sobre la alquimia, así, de repente, ¿no? Y fue cuando me enteré de que justamente el maestro de Santo Tomás de Aquino era alquimista. Y bueno, y me parece curioso... Sí, y me pareció curioso que una persona que supuestamente se trata de estudiar algo que no tiene nada que ver con la materia, se interesase tanto por la materia, cuando ahora no muchos hacen eso, ¿no? Sí, sí, tienes razón, y bueno, y el Beato Llull también, y quien decía, como he dicho antes, ¿no? Pero no finalmente eso, o sea, Tomás de Aquino interviene en la teoría del movimiento, interviene con el camino errado. Es de los que siguen la vía de Abempache, que decía que lo que importaba no era el cociente entre la fuerza y la resistencia al movimiento, lo que decimos la masa, cociente de fuerza y masa, sino la diferencia. Iban por la línea errada de Abempache de Zaragoza. Iban errados Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, Roger Bacon, y por la correcta iban Alberto Magno y Pedro Gil de Roma, el obispo de Burgos. ¿No tienes más preguntas? Es que me ha quedado a mí la mala conciencia. Sí. Bueno, tengo muchas, ¿verdad? Venga, pues pregunta. Pues a ver, por ejemplo, cuando yo también estoy leyendo a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿vale? Y me está interesando mucho su concepción de Dios. Porque ella, además, otra persona que también me gusta mucho la concepción que tiene de Dios es Miguel de Unamuno, que me parece impresionante. Sí, me parece... las dos obras esas, y la agonía del cristianismo, Claro, entonces... Hace un año los leí, y es agónico, sí. Entonces, me gusta el pensamiento que tiene Sor Juana, ¿no? De que para ella Dios es la sabiduría, es todo, es el conocimiento, es todo, ¿no? Y todavía no me he leído las cartas atenagóricas, porque me las quiero leer, que habla sobre lo de la Eucaristía y todo eso, pero todavía estoy un poco en modo fase iniciativa, ¿no? Todavía no me he puesto en profundis, pero... Oye, pues luego tenemos que hablar, porque fíjate, para mí, Sor Juana Inés de la Cruz es una asignatura pendiente. ¿Sí? Me gustaría que me preguntases, que me dejases qué es lo que me aconsejas leer primero, etcétera, porque es una de las asignaturas pendientes que tengo, ¿no? O sea que sí, te lo agradezco. Luego hablamos, sí. Vale. A ver, la pregunta Rodrigo, acerca del micrófono, un par de preguntas más y hacemos un receso. Tenemos ahora, como sabéis, la siguiente sesión a las 12:30. Damos 10 minutos de cortesía y empezamos a menos 20, pero aún así pues da para un par de intervenciones breves. Y me dices a qué hora me simplemente quería aprovechar para intervenir, no es preguntar, es intervenir sobre este tema de por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. Resulta que el curso pasado, del cuatrimestre pasado, tuve que hacer una clase de recuperación sobre Teresa de Cartagena, que fue, me parece que fue una antecesora de Santa Teresa de Jesús y Teresa de Cartagena. Quería recomendar la lectura de
de sus dos obras que se han recuperado como una de las primeras mujeres en el contexto religioso que interviene sobre el feminismo y sobre lo que vendría a ser pues, la mujer precursora de Santa Teresa de Jesús. Pues, a lo mejor tú también tienes que hacer tu descubrimiento. Vamos a hablar los tres un momento. A mí me encantaría. Sí, sí. Luego echamos un receso, ahí podemos hablar. Muy bien, ¿tienes alguna pregunta más? Si hay alguna pregunta más. Sí. Yo quería preguntar, antes has hecho referencia al materialismo, que la ciencia no lo defiende, pero no lo he entendido por qué. No que lo defienda, es que Digo que es no. materialista la ciencia, Ah. en el sentido de que